Bien, señores, a los pueblos hay que recordarle algunas cosas. Nosotros teníamos fechado para el día de hoy la participación de unos señores que participaron en un evento histórico patriótico en el año 1964 y 3. A raíz del golpe de Estado que se le dio a Bosch, se instaló un triunvirato. Y al igual que en 1965, la bandera que enarboló la izquierda dominicana, raro, porque en los países de izquierda de esa época no había elecciones ni había constitucionalidad. Sin embargo, fue la izquierda la que defendió la Constitución dominicana, tanto en el caso del 65 con la invasión y también en el 63 a raíz del golpe el movimiento revolucionario 14 de junio se fue a las montañas, se fue a las manaclas. Mucha gente confunde mucho, señores, las manaclas, el 65 y la llegada de Camaño. En la mente de muchos jóvenes tienen confusión. Vamos a separar las cosas y vamos a hablar del primer movimiento en pro de la Constitución, que fue las manaclas. A raíz de, antes de un año, creo, del golpe de Estado, ya había un grupo de miembros del 14 de junio que no fueron aliados de Bosch, pero que defendieron la Constitución. Vamos a dejar que Raúl Pérez Peña, el Bacho, Juan Germán Arias y Hugo Quesada nos cuenten despacio en qué consistía el movimiento que se conoció como las manaclas. La primera aclaración es esa, que no era solo las manaclas. Las manaclas es una montaña, un sector, frente fue las manaclas. Un frente, pero eran seis frentes. ¿Y el movimiento cómo se llamó? Por el regreso a la Constitución del 63. Esa fue la... ¿Quién encabezó ese movimiento? ¿El partido? El 14 de junio como institución, como partido. Con su presidente. Con su presidente Manolo Tavares Justo. Hay que aclarar que no solo fue en respuesta al golpe ya perpetrado, sino que nosotros, Manolo a la cabeza, estuvo denunciando la trama conspirativa. Tú sabes, tú recuerdas que hubo una campaña incluso de reafirmación cristiana, bonillita, y por todos lados había los preparativos psicológicos preparando al pueblo para el golpe, ¿no? Entonces, contrario a eso, el 14 de junio, a través de su programa de radio, que eran en las principales provincias del país, comenzando aquí en la capital, Barahona, Puerto Plata, están vivos los locutores. El 25 de septiembre es el golpe de Estado contra Bosch. ¿Cuándo comienza el 14 a preparar el retorno a la constitucionalidad? Juan Germán. Bueno, como explicó al principio usted mismo, el 14 de junio, en las elecciones del 62, no estaba de acuerdo con las elecciones. Nosotros realmente no creíamos en eso, pero meses después de llegada del presidente Bosch al Palacio, nos dimos cuenta que era algo importante y que teníamos que proteger ese gobierno. Manolo, en más de una ocasión, no solamente en los periódicos, sino en los mítines que se daban en los diferentes sitios del país, dijo que estábamos dispuestos a defender este gobierno si se alteraba el orden pacífico como se estaba llevando. Bien, Hugo, ¿hubo disidencia con la posición de Manolo y del 14? ¿Hubo miembros que se opusieron a ese movimiento? Sí, hubieron miembros que se opusieron al movimiento. En el juego de las ideas, ¿no? Unos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo, ¿no? Pero la gran mayoría estaba de acuerdo, ¿no? Porque Manolo había dicho, ¿no? Lamentablemente había dicho que en caso de que se diera el golpe, él iría a las montañas. Porque Manolo es uno de los líderes más puros que ha tenido el país. Creo que el más. Es un Duarte, ¿no? ¿Verdad? Es un Duarte.
Entonces, pero él empeñó esa palabra, y como todos los líderes de esa envergadura, que empeñan su palabra, la cumplió y fue a las montañas realmente. Y allí fue asesinado, ¿no verdad?, por instrucciones precisas. Ok, antes de entrar en el fin de la expedición, ¿cuántos hombres se preparan para ese movimiento? Es decir, deciden subir a las montañas dominicanas, y en cuántos frentes. Mucho más de 100. En cuanto a los preparativos, mucho más de 100. Pero mucho más de 100 pueden ser 200. Sí. ¿Cuántos hombres? Más de 200, yo diría, porque se quedó una parte. No cabíamos todos. Incluso ¿Cuántos frentes ustedes había un hicieron? séptimo frente que no pudo ir. 6 frentes. Fuimos 6 frentes. 6 frentes. ¿Dónde? Espérate, Bacho. ¿Dónde fueron esos 6 frentes? Los 6 frentes. En principio eran 7 frentes. El frente de San Juan de la Maguana no se pudo realizar. ¿Ese de San Juan iba a dónde? ¿A qué montaña? A la cordillera central. A la A la cordillera. cordillera central iban 3 frentes. El principal que estaba en la Manacla. ¿Dónde están las manaclas? La Manacla queda exactamente al sur de San José de las Matas, ¿verdad? Entre San José de las Matas y San Juan. Exactamente. Estaba el de Ocoa, dirigido por San José de Ocoa. San José de Ocoa, También en las montañas de Ocoa. también en la montaña de Ocoa. Una pregunta para los que llegaron tarde. ¿Ese lugar de San José de Ocoa tenía alguna similitud con el lugar que años después Camaño combate? No sé si tendría similitud, pero realmente era un sitio propicio. Entonces tenemos las manaclas, San Juan que no se dio, San José de Ocoa, van 2. ¿Cuál más? Barahona. ¿Qué parte de Barahona? Enriquillo. La Sierra de Neiva. La Loma de Enriquillo, exacto. Donde fue el cacique Enriquillo. Exacto. La Berrenda en el este. ¿Dónde Miche. está la Berrenda? En Miche. En la cordillera oriental, en Sí, Miche. En Miche. Puerto Plata. En Puerto Plata, que es donde yo estaba, en Altamira. Ahí, por la montaña del Limón se le conoce. Eso es donde se cruza por la autopista de Navarrete. Tú puedes entrar por el Limón, es decir, de Navarrete tú doblas a la derecha. Eso eran los 6 frentes. No, había uno en San Francisco de Macorís. ¿En qué parte? Ese se llamó Hermana Mirabal, ahí estaba Charjú. Pero eso era por... La montaña de Macorís. Esa es por la Quitepuela. Exactamente, por Sí. Salcedo. Sí. Salcedo que te pone en esa zona. Bien. Esos frentes, ¿cuántos hombres tenían? El de nosotros tenía 23 exactamente, pero se quedó gente. Debimos Muy ser bien, ya 26. sabemos que se quedó, pero más o menos tenían 20 y pico de hombres. 23 cuando subimos contado ahí arriba. Una pregunta, ¿quién le dio armas a esos 6 frentes? Bueno, Mire, el frente donde yo me encontraba, que es el frente de la Manacla, donde estaba Manolo Tavares, estaba compuesto por 25 personas. 25 personas, de los cuales habían 2 campesinos. Uno que se llamaba, le decíamos el Gojedito, apellido Sánchez, que tuvo entrenamiento militar en Cuba. En ese se encontraba Germán Arias, quien le habla, que también tuvo entrenamiento militar en Cuba en los años 60 y 61, ¿verdad? ¿Quién le dio las armas? Ustedes se entrenaron para luchar contra Trujillo. Ustedes No. supuestamente venían en el 59-60. O sea, yo soy de las personas, nosotros 3 somos de las personas que estuvimos en la cárcel de la 40 en el año 1960. Además de la 40... Ya habían caído presos. Sí, estuvo preso en la 40. Ajá. Pero no solamente en la 40, algunos de nosotros también estuvo preso en un campo de concentración que se llama la Isla Beata, de que muy poco se ha hablado de eso. Y aquí había presos en la Beata. Bueno, después de la 40 que nos condenaron, nos llevaron a un grupo de presos a la Isla Beata. Yo siempre he creído que era con la finalidad de sacar a las personas que los jueves, los días de visita, iban a la cárcel de la Victoria y a otra cárcel que le estaba haciendo daño al régimen de Trujillo. Y él, para descongestionar esa cárcel, mandó gente. Aislaron a esa gente. Exactamente. ¿Y cuántos habían en las Beatas? En la Isla Beata, en principio, el primer grupo, que fue el que yo estuve, habían 33 hombres. ¿Y esa gente por qué estaban presos? Estaban presos porque eran antitrujillistas. No, yo sé, pero eran del grupo del 14 de aquí o de los que vinieron. No, del grupo de 14 de aquí. Del grupo del complot de helado. Exactamente. Entonces ustedes no aprendieron la lección. Ustedes siguieron luchando
O sea, parece que al contrario aprendimos la lección, que había que seguir luchando. Entonces ese fue el ¿Cómo primer... se salvan? ¿Por qué no los matan? ¿Quién los suelta? ¿La OEA después que matan a Trujillo? Exactamente. O sea, a raíz del ajusticiamiento de Trujillo, la mayoría, no sueltan a la mayoría, los que estaban vivos, ¿verdad? Algunos decidimos seguir la lucha. Desde la victoria, nosotros decíamos, un grupo, que si no nos entrenábamos militarmente, nosotros íbamos a ser cazados como conejos. Germán, esa estadía en La Beata, que no está muy descrita aquí, ¿qué tiempo duró? Depende del grupo. El primer grupo que fue a La Beata, que estaba compuesto por 33 hombres, duraron como 4 meses. 4 meses. El grupo mío, o sea, yo, solamente duré 2 meses, porque habíamos sido juzgados, condenados a 30 años de cárcel. De los 33 que fuimos, habíamos 10 que ya habíamos sido juzgados. No sé por qué razón, si eran las protestas internacionales, esos 10 que habíamos sido juzgados, nos trajeron de nuevo a la victoria. ¿Quién le llevó agua y comida? El agua y comida nos la daba el régimen. La Marina. La Marina. Porque ahí no hay agua ni comida en La Beata. Bueno, el agua de un pocito es un poco salobre, de esa tomábamos esa agua. ¿Y estaban sueltos ahí adentro o estaban dentro de algún recinto? Estábamos en un recinto donde dormíamos, un recinto que tenía más o menos algunos 150 metros cuadrados, y ahí dormíamos el suelo. Durante el día entonces nos sacaban a un patio de algunos 150 metros cuadrados con una alambrada a 5 metros de altura. Una comandancia de la Marina. De la Marina. Eso era una estancia de la Marina que, según me enteré después, parece que ahí estaban entrenando un grupo de expedicionarios con la finalidad, según dicen, para Trujillo invadir la Cuba. ¿Qué tiempo usted estuvo en Cuba? En Cuba yo estuve cerca de 1 año. O sea... ¿En dónde se entrenaron allá? En un sitio de Cuba. ¿En un lugar de allá? En un lugar de Cuba. Creo que en la misma provincia de La Habana. ¿Pero con el mismo grupo que vino Baimón, Heterodondo y Constante? No, un grupo de nuevo, de otros, de los expresos del movimiento revolucionario 14 de junio. Bien. O sea, usted me quiere saber, ¿cuándo fuimos a Cuba? Después del ajusticiamiento de Trujillo, o sea, ya el 14 de junio, siendo un movimiento revolucionario legal, Manolo Tavares, en una carta de su puño y letra, le pide al comandante de Fidel Castro que le entrene ese grupo de hombres. ¿Ah, ya muerto Trujillo? Claro, ya era el 14 de junio. Le pidió que le entrenara a un grupo de hombres. Entre ese grupo de hombres me encontraba yo. Éramos más o menos 23 hombres. Que fue el primer Una grupo. pregunta que yo creo que ya 50 años después se puede hablar. ¿Y bajo qué predicamento era esa lucha? ¿Para luchar contra qué? Bueno, ¿Ustedes no estaban satisfechos con el Consejo de Estado? Por lo que le dije en principio, yo creo que el 14 de junio tenía que entrenarse militarmente, porque eso no se iba a quedar ahí, como sucedió en el futuro, ¿no? Déjame ampliar un poco eso. Como fue frustrada las expediciones de junio del 59, estaba trunco todo el proceso, pese a que ellos trajeron un programa. Entonces el 14 de junio, que iba más allá de lo que había, no se limitaba al destape en el que todos participamos, digo, no, pero aquí hay que, eso era lo que Manolo predicaba, levantar el programa de junio, que tenía conquistas planteadas en los distintos áreas sociales, como la educación. Yo quiero, de Juan y de Hugo, como de ti no, porque tú eres político activo, ya tú tienes hasta partido, ellos dos están retirados. Yo quería una información. Aquí se ha hablado mucho disparate y decían, por ejemplo... Eso es cierto. Por ejemplo, aquí se decía, Hugo y Juan, los revolucionarios del 59 no solo vinieron a derrocar a Trujillo, sino que vinieron a imponer el régimen comunista. Pero todavía Fidel Castro no se había declarado socialista. Correcto. Después vinieron y dijeron, el Consejo de Estado, desde que se murió Trujillo,
impidió la entrada de un grupo de exiliados, que es el caso de todo el mundo conoce, hubo un grupo que Miguel Ángel Velázquez y un grupo que no dejaron que ellos entren aquí porque estaban etiquetados por el Departamento de Estado como comunistas. Y ese movimiento que surgió a raíz del golpe de Estado, el primer movimiento, que fue el del 14 de junio, se dice que vino a imponer los principios de la Revolución Cubana, que ya sí era socialista. Y posteriormente, todo el mundo sabe que en la lista de los 50 comunistas que dio Lyndon Johnson como una etiqueta a la Revolución de Abril, y que se dijo inclusive que el Che aquí era que estaba, yo quiero que ustedes relacionen el movimiento de ustedes con un movimiento patriótico, con un movimiento de restauración de la Constitución, o verdaderamente con un movimiento de izquierda para imponer el régimen de Cuba. No, el nuestro era un movimiento patriótico y tendente a volver a la constitucionalidad democrática. No era un movimiento comunista, Manolo no era comunista, pero en esa época, esa plutocracia americana etiquetaba a todos los líderes que surgían en distintos pueblos de América de comunistas, porque había la necesidad de eliminarlo todo, y como así pasó, y así todavía pasando en la actualidad. Mataron a Manolo, mataron a Che, mataron a Camaño, es decir, eso era una forma, ¿no?, de salir de eso, pero no era un movimiento comunista, sino era un movimiento... ¿Cuál es su versión, don Germán? Primero, permíteme decirle, cuando usted dijo, Bacho, tú eres político, y los otros son profesionales en otra cosa, todos somos políticos. Sí, no, pero yo me refiero a que él tenía un partido en estos días. Sí. El Bacho va, ¿usted se acuerda? La cuestión, mi pensamiento es... Cosa muy válida y que yo la apoyo totalmente. Yo fui de los pocos votos que lo tuvo. En ese momento, tal como explicó Hugo, de la Guerra Fría, todo el que no estuviera de un lado determinado estaba en el otro. Y por consiguiente lo etiquetaban de comunista. El 14 de junio no era un movimiento comunista, era un movimiento revolucionario. Lo que pasa es que ese movimiento revolucionario, en esa época, a 3 años de la Revolución Cubana, en esa bendita Guerra Fría, un grupo que tiene más de 24 horas diarias de programa, o sea, si se sumaban todos los programas de radio, sumaban más de 24, con un periódico que se llamaba el 14 de junio, que tiraban miles de ejemplares y que la gente lo esperaba los fines de semana, que llegó una semana a tener más de 100.000 ejemplares, con la mayoría... Solamente por Conozca los Caliés yo me volvía loco. Exactamente. Con la cantidad de jóvenes y otros no jóvenes. Sí, pero usted dijo algo que merece una ampliación. Acuérdese que usted dijo, nosotros en el 62 no apoyamos al PLD, porque parece que no lo satisfacía el PLD, el programa. Correcto. Pero después se dieron cuenta, el PRD, que era Bosch, se dieron cuenta que Bosch tenía un gobierno que era meritorio para apoyarlo. ¿Cuál fue la diferencia? Déjame aclarar. ¿Por qué no lo apoyaron desde un principio? Eso es importante. Lo que pasa es que teníamos una línea, pero desde que Bosch sube al poder, comienzan a conspirar para tumbarlo, porque teníamos a FENEPIA, la Asociación de los Profesores, que hacían actividades, FENEPIA, reclamos, ahí estaba Hernández Díaz, etcétera. Entonces, nosotros apoyábamos ese reclamo, pero desde el momento en que comienzan a conspirar para tumbar a Bosch, nosotros decimos no, marcamos la distancia con el gobierno, pero lo defendemos porque hay sectores oscurantistas, retrógradas en el grado sumo, que lo quieren derrocar, y ahí está envuelta la Constitución y otra conquista democrática que el 14 de junio quiere defender. De los 6 frentes, ¿cuántos deponen las armas y bajan, se diluyen? ¿Cuántos son muertos en combate y cuántos son fusilados por las Fuerzas Armadas cuando los toman presos? Resulta
que en principio, o sea, a la semana, a las 2 semanas, la mayoría de los frentes estaban liquidados. Estaban liquidados. Ya. O sea, por la falta de entrenamiento, por la falta de apoyo. Sin embargo, el frente de la Manacla, en donde se encontraba Manolo Tavares como dirigente, nunca pudieron hacer contacto con nosotros. O sea, teníamos una gran movilidad. Habíamos gente. ¿Los tres estaban en las Manaclas? No, yo ustedes tres? solo. Yo estaba en Altamira. ¿Perdón? Yo estaba en la Usted Altamira. estaba en la Manacla. Exactamente. No, Hugo no. ¿Y Hugo dónde No. estaba? ¿En qué frente? No, no. En ninguno. En ninguno. ¿Cuál Uno- era el uno? Uno que no, que no ninguno. subió. Ah, en ninguno. ¿Y tú? En Altamira. ¿Tú te desapareciste? No, en Altamira. No. Yo voy a contar la experiencia nuestra. Ah, ya. Entonces, eliminado la mayoría de los frentes, realmente todo el ejército dominicano, y creo que otra parte que no era dominicano, porque en una ocasión pudimos observar helicópteros que no eran de la Armada Dominicana, nos estaban acercando. Era necesario hacer algo. Ya teníamos más o menos cerca de 20 días en las montañas con una gran movilización, movilizándonos todo el tiempo, ¿verdad? Con falta de alimento. Y el día 15 de diciembre, o sea, desde el 28 al día 15, son 17 días, decidimos que tenía alguien que ir a un posible santuario que nosotros teníamos en cerca de San José de las Matas, en los montones. ¿Qué es un posible santuario? Un posible santuario es una finca donde teníamos parte de una infraestructura que nos iba a proteger con alimento, con medicina, con comida y quizá con sacar las personas que no estuvieran aptas para continuar la guerra. Esa finca a esta fecha se puede decir quién es. Era un optometrista de Santiago llamado don Guillermo Pérez. Don Guillermo Pérez desde antes nos brindó todo el apoyo. Y tanto es así que don Guillermo Pérez, ese santuario que Él le tenía estoy... una finca en San José de las Matas. en los montones. Don Guillermo Pérez iba a esa finca cada 2 meses. Cuando nosotros nos insurreccionamos, don Guillermo Pérez iba 2 veces a la semana, dándole orden a sus empleados, especialmente a un señor que aún está vivo y que yo lo vi hace poco tiempo, llamado Bololo, que era quien tenía que recibirnos si nosotros nos acercábamos. Cuando nos sentimos cercados, el día 17, se nombró una vanguardia que debía ir a la finca de don Guillermo Pérez para sacar las personas que no se encontraban aptos para esa guerrilla, conseguir medicina y alimento, y otros que sí no encontrábamos aptos porque teníamos entrenamiento, continuar la lucha en la montaña, pero reducir el número de personas, porque realmente 25 hombres en un frente guerrillero es un desastre, es demasiado. Eso fue uno de los grandes errores que cometimos. Errores 25 es mucho, ¿eh? demasiado para un... Ajá. Sí. Para una Pero patrulla no solamente, guerrillera. en principio es mucho. E inclusive permitimos que determinados amigos que se amenazaron con suicidarse si no lo llevaban, permitimos que se fueran. Gente que estaban Hermano, enfermos. y un frente, perdóname la pregunta, pero tú sabes que hay gente joven mirando y no entiende lo que es un frente guerrillero. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de 10 hombres en una montaña? ¿Permanecer o bajar y hacer algún tipo de ataque? ¿Cuál es el objetivo de una guerrilla? Correcto. El objetivo de una guerrilla no es combatir, es crear condiciones políticas para que en las ciudades y en el mismo campo, ¿verdad?, la gente comience a pensar, ¿qué hacen esta gente? Ah, porque eso no está ahí para pelear ni para matar, Solamente debe combatir si lo enfrenta. cuando ya no haya otra posibilidad, hasta que en un tiempo determinado esa guerrilla sea lo suficientemente fuerte y Propaganda pueda combatir. armada, decía el Che. Exacto. Déjame ampliar eso a propósito. El Che tenía un principio: movilidad constante, vigilancia constante, desconfianza constante. Esos eran los principios básicos
de la guerrilla. Y nosotros lo practicamos en principio. El comandante de nosotros era Juan Miguel Román. Pero era moverse solamente. No, afianzarse en el terreno, en la moverse. zona. Pero déjame aclararte que es interesantísimo. Juan Miguel nos sentó, vamos a decirlo así, y Sóstenes Peña Jaque, hermano de Toribio, en la montaña. Sóstenes era el comisario político. Entonces, Juan Miguel nos explicaba eso mismo. Aquí es permanecer. Nosotros todos, era con la barba que íbamos a bajar. ¿Y quién le llevaba comida? No, nosotros llevábamos en principio la mochila, Ajá, y después. pero la zona de nosotros era muy fértil. ¿Y ustedes confiaban en todos los campesinos? No. Bueno, yo te cuento Porque experiencia. la mentalidad del campesino dominicano todavía en ese año era trujillista. No, yo te cuento una experiencia brevemente. Yo quiero ir a Germán, espérate. Dale. Mire, esa palabra que el amigo Bacho le dijo, realmente nos la dijo el comandante Guevara a nosotros. En no persona. fue Guevara directamente que nos entrenó. Los que nos entrenaron a nosotros fue la gente que tuvieron en el frente de Guevara, le llamaban los guevaristas, porque en esa época habían grupos en Cuba que aunque no fueran contradictorios, tenían el orgullo, se llamaban los cheístas uno, otros se llamaban los camilistas. No eran contradictorios por el orgullo de qué frente participaron. El comandante Guevara, al final de nuestro entrenamiento, nos dio una serie de conversaciones y nos dijo una vez, recuerden de estas 3 palabras, MBD, movilidad, vigilancia y desconfianza. O sea, siempre estar moviéndose. El hombre, el guerrillero, no va a la montaña a combatir, es a crear condiciones, es a sentarse. Y además nos dijo lo siguiente, los campesinos, en principio, nunca no lo apoyarán. Los campesinos apoyan al que le dé más duro. Esa palabra es así. Esas son palabras de al que dé más duro. ¿Que le dé más duro en qué? El ejército es el que da más duro. Ah, ya. Si algún día ustedes llegan a exposicionarse y dar más duro al ejército, entonces ellos lo obedecen a ustedes. Esas son palabras textuales que nos lo dijo el comandante Guevara. Al superior militarmente. Déjame contarte esta anécdota que retrata eso, Julito. Real que nos pasó a nosotros y tenemos, los compañeros que están vivos todos coincidimos porque hace 49 años, pero eso está fresco en la memoria. Primero te decía, Juan Miguel organizó un grupo para que conmigo nos fuéramos a Mamey de Altamira, siguiendo la loma, sí, cruzando la serie, sí, bajar la feria. a Gualete. Exacto, hasta Gualete. Eso lo organizó Juan Miguel para que nos dividiéramos en 2 pequeños grupos, de 20 y pico, de a 10 más o menos. Entonces, ¿qué pasó? Un día, nosotros nos estuvimos movilizando y nos sorprenden 2 niños a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Y comienzan a llorar porque se sorprendieron 20 hombres armados, imagínate tú. Entonces, ¿y dónde Esa tú? gente creían que ustedes eran militares. Voy para allá. Entonces nosotros, lo que decidió Juan Miguel fue ir donde los niños vivían. Era una señora viuda, rica, con mucha vaca y mucho ganado ahí, de ordeño, específicamente. Nosotros llegamos haciéndole creer a ellos que éramos militares, por la desconfianza. Pero teníamos un hambre del diablo 2 días que no comíamos. Entonces Juan Miguel se pone de jefe, Lozada era la pota, el Turco Tello, nos organizamos como parte del ejército, como si fuéramos un regimiento militar. Entonces la doña nos llena de yuca, con cebolla, huevo, leche, nos dio una altura tremenda. Como le estábamos haciendo creer que éramos ¿Cuántos guardias. eran? Nosotros éramos 20 todavía. Bien. Como le estábamos haciendo creer que era guardia, estábamos preguntando entonces que dónde estaban los guerrilleros. Y la vieja nos dijo, voy por ahí, por esa loma que están. Y entonces, cuando nos despedimos, que estamos llenos, completos, con las armas secas, todo preparado y todo, que llevamos como 1 kilómetro de desplazamiento, la vieja manda a un sobrino y nos dice el sobrino, párense ahí. Miren, si ustedes siguen por ahí, se van a encontrar con la guardia. Ellos se dieron. Mire, ¿cuál es el papel de los que se quedaron abajo y sabían del movimiento? Bueno, en esa parte sí hubo un descontrol, ¿no? ¿Verdad? Es decir, Desconectados. desconectado totalmente, o en parte. No logramos nunca, y ese es una de las razones del fracaso de la guerrilla. No había ningún movimiento, que ustedes no había tenían orden de solidarizarse de alguna forma,
tirando papeles, poniendo letreros, poniendo bombas. No hacían nada de eso. No, no se hizo nada, no se Bueno, hizo pero nada. eso es lo que se hace. Permíteme por favor decirle que eso es una de las cosas que más he criticado. Si existía o no existía realmente la infraestructura, se trabajó en la infraestructura, no con las condiciones que se necesitaban, pero se trabajó en la infraestructura. Ustedes no improvisaron mucho, parece como que inventaron y se fueron muy verdes para allá. No, eso no estaba listo. Es posible. Allá Sí, es como mire, que mire, soñaron en la mancha. Lo que pasa es que una cosa es consecuencia de la otra. La infraestructura, si nosotros permanecemos en la montaña mucho tiempo, comienza a desarrollarse. Es que no llegó a desarrollarse. Bien. ¿Cuánto tiempo duró desde que subieron hasta que desapareció el movimiento? ¿Usted conoció a Benjamín Ramos? ¿Usted no conoció a Benjamín Ramos? No. Era catorcista y estuvo criticando. ¿Y Benjamín Rama trabajaba ahí? Era presidente del comité del distrito. Del distrito. ya. Y parte de la infraestructura, Él ¿verdad? no subió, Y criticó, ¿verdad? criticó acremente la iniciativa y tuvo un problema del diablo por eso. Sí, ¿Cuándo comenzó y cuánto duró el movimiento? El 28 de noviembre. ¿Eh? 28 de noviembre es el alzamiento. 21 de diciembre, es decir, no duró un mes. El mes fue que, el 21 de diciembre fue el último golpe, que fue el de la Manacla. Ahí fue la muerte de Manolo. Manolo muere en las Manaclas junto a cuántos. A 16. Ahí matan 16. 17 ¿Y con Tony él. Barrero en qué frente Era estaba? del grupo Manolo. El grupo Manuel. Estaba en Manacla también. Sí. Y Alfredo Peralta Michel, el tío de José Ramón Peralta. Entonces, resumiendo, todos los que mueren es en las Manaclas. No. Con nosotros murieron 3. Ponono Minaya, que tú lo conoces, fue cuñado de Chea. el esposo de Chea y cuñado del doctor María. Hanna, de María. Entonces, murió 2 ya estudiantes de término de medicina, pero que tenían una militancia muy acentuada en el catorcismo. Murió Guancho Escaño, que era estudiante de medicina y entrenado en Cuba, el más preparado del grupo de nosotros, y Enriquito Almanzar, que era un militante de los barrios de Santiago. Esos murieron ahí. Bien. En La Berrenda murieron 5. Y en Barahona también murieron ¿Murieron cuánto en total? 30. 29 compañeros. 29. Bien, vamos a una pausa. Los libros se escriben sobre eventos importantes y quizás un programa de televisión no es el lugar adecuado para hacer un relato completo de un movimiento revolucionario. Sin embargo, hay una serie de cosas que se quedan. Decía Juan Germán, cuando estábamos en las Manaclas, veíamos sobrevolar unos helicópteros que no pertenecían a nuestras Fuerzas Armadas. Lo que significa que hay un librito que nosotros nos negamos a leer y a revisar. Y es el librito del sistema político militar norteamericano frente a los ataques en la Guerra Fría. Por ejemplo, cualquier movimiento que no era controlado por Estados Unidos lo etiquetaban de enemigo de los Estados Unidos. Si no están conmigo, están contra mí. Por tanto, le ofrecían el apoyo absoluto a quien combatiera ese movimiento. Segundo, en principio era sospechoso de pertenecer al otro polo cubano, soviético, chino, etc. Eran cosas que estaban en el librito. Lo mismo cuando apresaban algún líder en un movimiento guerrillero, la orden era eliminarlo físicamente. Usted coge el librito, el Che Guevara, Manolo Tavares, Francisco Alberto Camaño. A veces se dice asesinado. Yo creo que el término no es bien usado porque asesinado es otra cosa. Cuando una persona decide
irse a una montaña, aunque sea defender las más puras causas, tiene que saber a qué se está enfrentando. Tiene que saber que está iniciando una guerra de guerrillas. Por tanto, el enemigo, que era Estados Unidos, no quería héroes vivos, lo que hace que los elimina después de apresar. Nosotros queremos preguntarle a Juan Germán Arias, primero, ¿cómo él se salva? ¿Por qué mueren los otros? A veces hay como un sentimiento de culpa de aquellos que sobreviven. Dice, caramba, yo tuve la suerte de sobrevivir y mis compañeros murieron. Y a veces hasta la gente pregunta en la calle, ¿por qué tú te salvaste y aquello no? Hablan un poquito de ese, que eso tiene mucho de humano, ¿eh? Sí. El día 17 de diciembre del 63, ya teníamos cerca de 20 días en la montaña. Les dije que todos los frentes estaban eliminados. Y había que sacar una serie de compañeros que no estaban en condiciones de participar en la guerrilla. Habían otros que sí estaban en condiciones. Quizás 6, 7 u 8 hombres estaban en condiciones. En una reunión que se celebró en la montaña, decidimos que había que ir a la finca de don Guillermo Pérez, en Los Montones. Y decidieron que debía ir Germán Arias, quien habla, porque era el responsable en esa zona de la infraestructura y de la preparación en esa zona de la montaña, porque ese es mi sitio. Debía ir un guía que no llevara a tal sitio, porque yo quizá podía llegar, pero no estaba seguro. Y se decidió que iba a ir el guajiro Sánchez. Marcelo Bermúdez decidió que debía ir por más de una razón, inclusive por el apellido. Y Fidelio de Pradel, que tenía que hacer contacto con la gente de Santo Domingo, desde Los Montones, para ver cómo nos comunicábamos con los dirigentes del 14 de junio que se encontraban aquí. La segunda noche en el poblado de Los Montones, lamentablemente, el guajiro nos dice que se siente perdido. El guajiro es nuestro guía. Y nos dice, quiero entrar a esa pulpería para orientarme. Fue un error específicamente de Fidelio de Pradel y de Germán Arias de permitir que el guajiro entrara a esa pulpería. A los 5 segundos, creo, de entrar a la pulpería, fue hecho preso por él, el alcalde, que reconocieron al guajiro, se dieron cuenta que era un guardia, aunque andaba con ropa de civil. Nos dimos cuenta que el guajiro había sido apresado. Dice Fidelio, tenemos que ir a rescatar al guajiro. Está preso. Brincamos una cerquita, una pequeña empalizada. A Marcelo se le cayó su ametralladora Cristóbal, que son unas ametralladoras que tienen una masa retrocediente y desde que le dan un golpe suena un tiro. Se disparó. Inmediatamente nosotros fuimos, le dimos la puerta, abran que es la guardia. La gente se dio cuenta que no era la guardia. Pasó un campesino con un hacho prendido, lo agarramos, le dimos, dele ahí, dígale que es la guardia. El tipo abrió, sí, es la guardia, soy yo, fulano de tal. Cuando abrieron, el guajiro ya tenía todos los intestinos fuera, muerto. Y amarrado como un andullo. ¿Pero lo mató el alcalde? Lo mató el alcalde, sí. Y los campesinos que estaban ahí, que estaban borrachos celebrando la posible Nochebuena que venía, y no lo tiraron. Pero de la misma forma el alcalde venía con un puñal para encima de Fidelio y ahí le metimos un tiro y cayó. Es decir, que habían 2 muertos. El alcalde y el guajiro. Para evitar que los otros campesinos se rebelaran, yo personalmente le caía a tiro, pero al techo de la casa. Yo tenía un fusil muy bueno, que era un FAL, del cual yo sabía y creo que sé manejar todavía. Le caía a tiro al techo y le dije, pónganse en la pared. Y le explicamos por qué estábamos en la montaña. Con el guajiro casi muerto, porque él llegó a decir algunas palabras. Las palabras que dijo que todavía están en mi memoria fue, mátalo a todos.
todavía están en Mátalo a todos. Fidelio y Marcelo Bermúdez se llevaron el cadáver. Yo me quedé un poco atrás con los campesinos y les dije, esos tiros que le hice al techo de la casa serán para ustedes si nos persiguen. Y ahí nos retiramos con el cadáver del Guajiro. Más o menos 200 metros más para allá pusimos el cadáver del Guajiro frente a una puerta, lo forramos con una frisa, le pusimos piedra y seguimos nuestro camino. La decisión era en ese momento, regresar a la guerrilla o seguir a la misión. Si regresábamos a la guerrilla, ya el ejército sabía dónde estábamos y nos perseguía y llevábamos al ejército a la guerrilla. Seguimos la misión a San José de las Matas. En ese interín, la radio nacional dijo, 4 guerrilleros fueron enfrentados en la Manacla, uno de ellos murió, esa noticia nos la daban después, y los otros 3 están siendo ya casi cercados. Ahí es cuando Tavares Payá le tiró volante y le dijo, entréguense que su vida será respetada. Aquellos compañeros que se encontraban en la montaña, pensando que nosotros éramos la solución, decidieron entregarse. Hay una famosa reunión que cuentan los que están vivos, como Rafael, que Manolo no estaba de acuerdo, pero la mayoría se impuso. Se impuso. ¿Cuántos se entregaron? Todos. Todos. ¿Y cómo muere entonces Manolo? Sí. ¿Cuánto quedaban? Creo que 17. Porque además de Marcelo Bermúdez, Fidelio de Perdel y Germán Arias, hay otros 4 que deciden Manolo. Yo fui guardia, eso lo dice Pitifia, o sea, Rafael Reyes. Yo no quiero entregarme, además yo estoy en condiciones para continuar la guerrilla. Permíteme irme. Y se van Polón, que murió hace 2 años, Rafael Reyes, Joséito Crespo, José Daniel Ariza y Luis Peláez. Esos 5 deciden que no se entregan. Y Manolo le permitió irse. Entonces, ¿por qué Manolo se queda? Los que están ahí dicen, Manolo, la garantía de nuestra vida eres tú, porque a ti no te van a matar. Y la garantía tuya son nosotros 15. Oiga qué decisión. Se deciden entregarse y realmente fueron fusilados todos. Todos los mandan a desnudarse. Manolo no quiso desnudarse. Y tú me dirás, ¿y cómo tú si no estabas ahí sabes eso? Porque Rafael Reyes, 3 días después, yéndose a Santiago Rodríguez, uno de los que no se entregó, se encontró con unos campesinos y lo obligó a punto de fusil que le cocinaran un pollo. Y ese campesino le dijo, mira, dejen ese fusil que yo estoy con ustedes. Y le contó la historia del fusilamiento. ¿Y cómo ese campesino sabía la historia? Porque los oficiales le dijeron a los campesinos de la zona, los reunió y los llevó para que vieran cómo se mataban a los comunistas. Ese señor que le contó la historia a Rafael Reyes, después era tractorista aquí en Caminos Vecinales, y Rafael Reyes era y trabajaba en Caminos Vecinales, y se encontraron nuevos y contó más de una vez la historia. Bien. Fueron fusilados. Y según los convenios nacionales e internacionales, por la pregunta que usted decía ahorita, se supone que al que se entrega, y más cuando le tiran volante, que se entregarán, que iban a respetar su vida, quien tira ese volante es Tavares Payá, que estuvo por eso con Manolo en la victoria a raíz de la muerte de Trujillo. Bien. ¿Cuál es la forma de comunicación de ustedes? ¿La radio normal la tenían? Esa radio. Por ahí era que ustedes oían las emisoras. Sí, se oía. Yo tenía ese papel. Radio Reloj Nacional de Luis Armando Asunción. Pero no tenían radio entre ustedes. Comunicación no. Por favor, para concluir, quiero decirle, y es algo que viene a mi pensamiento, que esa infraestructura que tanto se hablaba que no existía, fueron los hombres. Lo que pasa es que no llegó a desarrollarse, pero esa infraestructura fue la que dio la talla
2 años después en la guerra de abril. Bien. Ya. Bueno, yo quiero concluir brevemente diciendo que vamos a conmemorar, ya como Fundación Testimonio, en sus distintos núcleos de todo el país, este 25 de noviembre, que cae domingo, la gesta del 28 de noviembre, en un viaje a la Manacla que vamos a iniciar y que puedo dar el número, el 685016236, para concluir. Señores, hay una pregunta que todos los seres humanos cuando se la hacen contestan igualito. Se trata de cuando uno le pregunta, ¿usted haría lo mismo de presentarse de nuevo a la situación y valió la pena? De una vez le dicen, sí valió la pena y yo haría exactamente lo mismo. Pero algunos son más sinceros. Dicen, yo creo que valió la pena, pero, yo quiero que Hugo Quesada, Raúl Pérez Peña y Juan Germán nos terminen el programa diciendo, ¿valió la pena? Sí, valió la pena. Valió la pena. Porque estaban involucrados. ¿Lo haría en la misma forma o diferente? Diferente, pero para lograr los mismos objetivos. Bacho, ¿valió la pena? A mí no me gusta el término, y tú viste la experiencia mía con Delio Gómez Ochoa, porque me parece que ese tiene un mensaje como que, bueno, está bien, valió la pena y lo logramos. No, yo le llamo a eso la memoria insatisfecha, porque sí reitero Bueno, la validez. Cuba valió la pena porque tuvieron éxito, aquí no tuvieron éxito. ¿Cómo es? En Cuba, Delio Gómez cuando Exacto. se refirió decía, valió la pena porque tienen 50 años Y gobernando. tienen un programa realizado. Sí. Aquí no, porque no tuvimos éxito. Bien. Por eso yo le llamo a la gente Germán, ¿valió la la memoria pena? insatisfecha. Si tuviera más tiempo, quizá pudiera No, explicarlo. pero sin explicaciones, ¿valió la Sí, pena? para mí sí. Bien, señores, gracias y vamos a una pausa, regresamos en un momentito.